Hola, yo soy Daniel Vives Ego y qué bueno que están aquí en Diversidad CDMX porque el día de hoy nos toca unir fuerzas en contra de la discriminación. Hola, yo soy Johnny Carmona, bienvenidos. Hoy la lucha es por partida doble. Nuestro tema, soy PCD y soy LGBT. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta de estar nuevamente en sus hogares. Recuerden que queremos escucharlos y saber todos sus comentarios, sugerencias y cualquier cosa que quieran compartirnos en redes sociales con el hashtag de diversidadcdmx en @capital_21. Y sin más ni menos, ¡comenzamos! Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí y quiero traer a la mesa un tema que pues siempre nos tiene aquí el foco rojo. Y el COPRED nos trae una encuesta, ¿no? De los grupos que son más vulnerables o Hola, los que varios. sufren discriminación. ¿Y qué creen? ¿Cuáles creen que son los dos más discriminados? ¿cuáles son? Pues LGBT, obviamente, Por ¿no? supuesto. Y el grupo PCD. ¿Y qué es PCD? Personas con discapacidad. Ok. Así es que, bueno, ¿cómo ven ustedes? A mí es algo que me Pues, indigna. pues es que mira, es muy complicado porque creo que no, en general, creo que no estamos educados en la escuela ni en las casas a tener consideración con el de enfrente, porque el de enfrente siempre va a ser diferente. Tiene otra tez, tiene otra situación familiar, tiene otro ingreso, tiene otra condición física, tiene otros gustos, pero nunca, parece que estamos educados que todos fuéramos hechos en serie y no, todos somos diferentes. Y ¿sabes qué? Va más allá de esta cosa de bullying, ¿no? Escolar, de los no. Es como lo dices, el no pensar en el de al lado. En esta, ¿no? Jungla de cemento que le llamamos el poder de la sobrevivencia, de decir, quiero que todo sea para mí, que todo esto es para mí. Y no Y yo pensar traigo en un el de al ritmo lado, y si en tú no vas decir, a esa misma velocidad, te Bye. fregaste, oye, ¿no? el transporte público, tantas cosas, ¿no? Que deberían de estar disponibles. Yo de para repente todos soy de los que seres voy humanos. caminando y digo, híjole, si yo trajera silla de ruedas no podría bajar aquí. O si me estoy haciendo pipí y vengo en silla de ruedas en este restaurante no puedo hacer. Dude, ¿no? O sea, LGBT, muchas si cosas. quiero ir a un palenque, no Bueno. puedo ir vestido como yo quiera porque sé que voy a ser discriminado por mi orientación o por mi identidad o por, O la por forma en la cómo que me camino, manifiesto. hablo, Es ¿no? que ser diferente es un tema de cada día. ¿Y qué les parece si vamos al box CDMX a ver qué nos tiene preparado y qué nos comenta? Vamos a ver. Perfecto. Al respecto. Vamos a ver. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado? Sí, algunas veces. Sí, Sí. Sí, en mi trabajo. No, en ningún momento. sí. ¿Por qué crees que los seres humanos discriminemos? Creo que por falta de cultura, ¿no? Es creo que cultural y además es por lo que aprendemos en casa. Pues pienso que luego es inseguridad de la misma persona que nos discrimina. Por los valores que recibimos en casa. No sé, estamos envueltos en mucho clasismo. Pues tal vez por miedo, por ignorancia sobre todo. ¿Qué sector de la población crees que sea más discriminado? ¿El LGBT o las personas con discapacidad? LGBT. Pues todavía hay mucha gente que es la parte homofóbica. Yo creo que tienen el mismo porcentaje de discriminación. Yo creo que ambas. Pues yo creo que actualmente las dos. Yo creo que las personas con discapacidad. Pues yo creo que ambos. La verdad es que estamos en un mundo donde se discrimina por todo y a todos. Y bien amigos, estamos de regreso. ¡Ay! Gracias. Y bueno, vamos a profundizar en el tema que justamente Ego nos introdujo en la cápsula pasada, hablando de esta encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. COPRED nos comparte las categorías de grupos que son evidentemente discriminados y lo digo tal cual aparece en COPRED. Como número 1, indígenas. Número 2, gays. Número 3, personas de piel morena. Número 4, personas pobres. Número 5, adultos mayores. Número 6, con distinta lengua, idioma o habla. Número 7, portadores de VIH-Sida. Número 8, con discapacidad. Número 9, lesbianas. Y número 10, de estatura baja. Evidentemente,
pues la diferencia es parte de lo que somos, de lo que nos nutre como ciudad, de lo que nos nutre como país y como humanidad. Hoy queremos hacer hincapié en que no nos separan las discapacidades ni las diferencias, sino nos nutren. Y por eso tenemos hoy unos invitados bien padres, ¿no? Justamente por eso hoy nos acercamos al INDEPEDI, que es el Instituto para la Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para que de su mano entendamos mucho mejor la problemática y conjuntemos herramientas y esfuerzos para terminar con esta discriminación. Por ello hoy nos acompañan Juan Arturo Alcocer Sanabria, que es colaborador del INDEPEDI y especialista en PCD. Y también nos acompaña Sandra Lair Trejo, que es intérprete. Ambos forman parte de una asociación llamada Señas en la Comunidad. Así es que, aplausos. ¡Yeah! Bueno, Sandra, Arturo, gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros quisiéramos saber qué hay detrás de la discriminación. ¿Por qué se da? Bueno, ustedes saben, tenemos ciertos derechos, pero en realidad no se ha dado una apertura como tal. Seguimos sufriendo la discriminación, nos siguen viendo como unas personas raras. Si somos gays, si lesbianas, igual están al parecer como si la mente no se hubiera abierto, como si siguieran con las mismas ideas. Y peor cuando tenemos una discapacidad, que puede ser motriz, sensorial. Eso la verdad es que sigue existiendo y no hay accesibilidad para nosotros. Es por eso que sigue existiendo la discriminación. O sea, que digamos que hay una doble discriminación en el caso de Arturo, por ejemplo. Qué fuerte. Sí, la verdad es que yo al ser homosexual, a mí me ven y me dicen, ay, eres una buena persona, te ves muy bien, y se acercan a mí y cuando me ven que soy sordo, ya me dicen, ay, no, es que qué raro, no sé, y ya ni siquiera intentan, conocerme. Entonces me siento que soy doblemente discriminado porque por mi inclinación sexual y aparte por ser sordo, sí se sufre la discapacidad. No estamos bien, seguimos viviendo y no podemos tener la accesibilidad como quisiéramos. Ahora, hablando de esta disponibilidad o disposición que tenemos de aprender, de ser más incluyentes, ¿cuáles serían, digamos, tips básicos para incluir a las personas sordas en una dinámica más cotidiana? Bueno, un ejemplo, las personas si en verdad quieren incluirme necesitan conocer la lengua de señas, necesitan conocer temas diferentes acerca de mi cultura para que podamos ser incluyentes y tener una buena comunicación. Algunos si pueden se esfuerzan y se llegan a superar a niveles diferentes. Tú que eres experta en esto, recuérdanos cuántos tipos de discapacidad hay. Bueno, está la sensorial, está la mental, la física y la psicosocial. Yo quiero hacer un paréntesis y quiero que le digas al público, Sandra, cómo es que tú llegaste a ser traductora, que es muy bonita historia. Bueno, yo porque vi a dos personas sordas que estaban comunicándose cuando yo era niña, los vi y me gustó mucho y fue como si me enamorara de la lengua de señas. Porque tú eres enfermera y dejaste la profesión para dedicarte a esto, tal cual. Sí, yo estudié enfermería, pero escogí la interpretación como profesión. Eso es hermoso, hermoso. Ahora, es muy difícil aprender el lenguaje de señas, y además, ¿dónde podríamos aprenderlo? Bueno, nosotros tenemos una página de internet para que ustedes puedan aprenderlo. Quizás se sientan un poco complicados, crean que es algo difícil, pero no, nosotros empezamos a nivel básico para que ustedes vayan aprendiendo la teoría, conozcan al sordo y ya empiecen a aprender la lengua de señas. Son 3 meses, se va muy rápido y aprenden rápidamente y avanzan rápidamente. Si ustedes tienen el deseo de ser intérpretes quizás en un futuro o hacerlo en su profesión como doctores o maestros, utilizarlo, eso está muy bien. Con el profesor, con el licenciado Ernesto Escobedo y con Sandra y conmigo podemos lograrlo.
Por ejemplo, de tomar el curso y demás, si hay alguna escuela o digamos un cine o un restaurante que quisiera incluirlos, pues por fuerza tendría que haber meseros o dependientes que sepan lenguaje de señas, o cuál es la vía más fácil de hacer su experiencia más placentera. Bueno, por ejemplo, los sordos, cuando llegamos a un lugar, por lo menos necesitamos que haya subtítulos o algo, no necesitamos siempre de un intérprete, podemos también nosotros leer, puede haber quizás algunos carteles que nos faciliten la accesibilidad, eso es muy importante para nosotros. Porque, bueno, el intérprete, los subtítulos, quizás en algún restaurante, en algún bar, sí quisiéramos acceder, pero no podemos, porque al parecer las personas sienten como que se molestan al querer hacer la mímica o algo para comunicarnos, pues nos sentimos un poco dañados ya que nos tratan así. En realidad este es un lenguaje maravilloso, lo podemos aprender todos, hay lugares en los que uno puede llegar y enterarse de cómo va todo este rollo. Además entiendo que para ellos el idioma silente en otros idiomas es prácticamente el mismo. Sí, eso es hermoso, ellos tienen una ganancia con respecto al idioma. Sí, yo quería, antes de cerrar esto, Arturo nos compartía que hace generaciones su familia ya tiene toda esta cultura del lenguaje sordo. ¿Qué recomendación, qué tip, qué consejo le puedes dar a las personas que están viendo este programa, que tienen un familiar o un amigo que es sordo y que no tienen tal vez ese beneficio, ¿sabes? De haber vivido en un núcleo familiar donde se apoyaba esto? Porque hay muchísima discriminación hasta en el mismo núcleo familiar donde no se le apoya. Bueno, yo quisiera darle un consejo, decirle la verdad a todos, en diferentes lugares, que yo he visto que hay personas sordas a las que incluso yo quiero saludarlas y están acostumbrados a estar escondidos porque sienten que los van a ver como algo raro. E incluso hay gente que los ve y piensa que son como simios que se están comunicando con señas, pero pueden llegar a ser exitosos, tienen la capacidad y pueden llegar a ser muy exitosos. El lenguaje es muy importante, la comunicación es muy importante y que no deben de sentirse mal por ser sordos. El futuro puede ser mejor para ellos. Es mi consejo, que deben de ser independientes y que además tienen sus derechos. Sí, es muy triste para las personas sordas, falta muchísimo. Ojalá que ya empiecen a apoyar más a todas las personas y a los sordos en especial. Oye, Sandra, y a mí me parece muy hermoso el hecho de que cada persona asigna, o cómo es que construyen su propio nombre. ¿Cómo es? Ay, eso es maravilloso. Sí. ¿Cómo es eso? Arturo, ¿cómo es tu nombre? Bueno, yo, por ejemplo, en mi familia, al ser sordo y tener generaciones de sordos, me aceptaron muy bien. Crecí y mi nombre es Arturo. Entonces, al ver mis características, como siempre deletreado muy rápido, lo descubrieron y como a mí me encantan las zanahorias, fusionaron esas dos cosas y me otorgaron esta seña, que es la de Arturo con la de conejito, por mi preferencia de la zanahoria. Es importante destacar que no son ellos quienes se asignan el nombre, es la familia o los amigos los que asignan ese nombre y eso es muy bonito. Sandra, Arturo, recuérdenos dónde podemos acercarnos a su asociación y tomar los cursos. Pueden, si ustedes quieren aprender, por ejemplo, ahorita me están viendo la lengua de señas, es muy bonita. El lugar donde pueden aprender está en Facebook, Programa del Sordo. Lo hacemos Ernesto, Arturo y yo. Ojalá que puedan venir a los cursos y rápido van a aprender. Es el nombre que es completo, es Diplomado de Lengua de Señas Mexicana y Estudios del Sordo. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto van a ser bienvenidos. Perfecto. Y van a conocer una hermosa cultura. Porque yo quiero decir algo, a veces las personas ven a las personas sordas y solo creen que son personas con discapacidad y no, es una diversidad lingüística de nuestro país y es muy importante reconocerlos, tienen su propia cultura, sus propias tradiciones y eso es
de valor. Qué padre, muchas Diversidad gracias. lingüística. Muchísimas Bravo, gracias. diversidad. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí en casa yo creo que todos somos raros. Y en eso está la maravilla. Les agradecemos muchísimo esta entrevista, el estar con nosotros. Y vamos a un corte. Recuerden comentarnos en #DiversidadCDMX. ¡Yay!